Saben que el Espíritu Santo es un gran maestro. ¿Cuántos saben eso? Saben que el Señor envió al Espíritu Santo para continuar su obra. La Biblia dice que no los dejaré huérfanos, dice Jesús, les enviaré otro consolador. Me llama la atención que Él dice otro, no dice les enviaré un. Significa que Jesús estaba operando como el Espíritu Santo cuando estaba en la tierra discipulando a sus discípulos. Entonces le dijo, va a venir otro que va a continuar esta tarea. Por eso usa esa palabra otro. Significa que el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús en la tierra, en tu vida y en mi vida. Ya no es algo externo, ya no es un discípulo escuchando externamente la vida de su maestro, del Señor, en este caso como eran los discípulos, sino que ahora es el Espíritu Santo hablando internamente. Es tremendo eso, porque eso significa que es el nuevo pacto. La Biblia dice que este es el nuevo pacto que hago con ustedes, dice Jesús por medio de su sangre. Ahora las palabras de su ley, las palabras de su ley ya no van a estar escritas en tablas de piedra, ahora van a estar escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Hay muchas, ¿no? Pero la principal es que ahora ya no es algo externo. Antes tenían que ir a ver lo que decía la ley en esas piedras porque era algo externo. Ahora tenemos que mirar hacia adentro porque ahora está escrito en nuestros corazones y en nuestra mente. Ya no es algo que tengo que escuchar de manera externa, sino que ahora es algo que tengo que escuchar de manera interna. Qué tremendo, porque si lees Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 y 3, lo que vas a ver es a los discípulos intentando vivir una vida en la cual ya la palabra no venía de manera externa, sino que ahora la palabra venía de manera interna. Por eso primero seleccionaron oraron para ver cuál iba a ser el discípulo que ocupe el lugar de Judas, y dice que echaron suertes. Esa era una tradición antigua de echar suertes, de hacer girar un cosito a ver cuál era la voluntad de Dios. Pero después de esa decisión, donde el Espíritu Santo los llenó de una manera cada vez continua, cada vez más profunda, ya luego de ahí las decisiones las tomaban por el Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro predica y dice, guiado por el Espíritu Santo, se levantó y les predicó y les habló. Esto es lo dicho por el profeta. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo a caminar la vida con el Espíritu Santo, viviendo en su vida. Ya no era algo externo, sino que ahora ya era interno. Amén. Así que todos estamos en esa etapa en la que aprendemos a vivir no esperando algo externo, sino escuchando al Espíritu Santo que vive adentro nuestro. Amén. ¿Oramos y arrancamos? Amén. Espíritu Santo, gracias. Señor, gracias porque no buscaste un templo hecho de manos de hombres, Señor. Señor, gracias porque podías haber elegido un templo de oro puro y con todos los lujos, pero no buscabas eso, sino que vos querías vivir en nosotros. Te interesó nuestra vida, te interesó nuestra cotidianidad, te interesó vivir con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Espíritu Santo, es invaluable tenerte en nuestra vida, Señor. Gracias porque sos la evidencia de que Jesús vino y tomó forma de hombre, semejante a los hombres, y dio su vida por nosotros, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Espíritu Santo, gracias porque que vivas en nosotros significa que Jesús está sentado en el trono. Espíritu Santo, que vivas en nosotros significa que alguien nos amó con tanto amor que fue capaz de dar su vida por nosotros. Espíritu Santo, que vivas en nosotros es porque la sangre del Cordero nos limpia. Espíritu Santo, gracias porque sos la evidencia del amor de Jesús hacia nuestra vida, Señor, hacia su iglesia, hacia el mundo y las naciones de la tierra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oramos para que en esta noche nuestros ojos sean abiertos, para cada vez entender más tu asignación en la tierra, en nuestra vida, y poder ponernos de acuerdo con vos, Espíritu Santo, para juntos hacer la voluntad de Dios en lo que Él quiera y ha marcado hacer para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra nos ayude, Señor, nos edifique, nos ordene también, nos abra los ojos, Señor, para poder entender lo que vos querés que entendamos, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, arranquemos. Entonces, decíamos, ¿no? O sea, Jesús vino, tomó forma de hombre, forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, estaba pensando en otra cosa, pero Filipenses capítulo 2 dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, cómo el Señor nos muestra un camino, ¿no? Como Él vino a mostrar un camino que antes no estaba, antes de que el Señor venga a mostrarlo. Era un camino en el cual, imagínense, la humanidad sin saber bien qué es cómo puedo agradar a Dios, cómo puedo servir a Dios, cómo puedo hacer la voluntad de Dios. Una humanidad en donde no podíamos detectar y hacer la voluntad de Dios, porque no podíamos entender qué es lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque no teníamos aún su Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos cada vez más cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, cada vez más nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a poder entender cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces decíamos, para seguir, Jesús le dice a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, le dice, les voy a enviar otro consolador, alguien que va a continuar con la obra con la que yo estuve arrancando. Imagínense, tremenda obra arrancando, ¿no? Como diciendo, empezando. Y Jesús dice, ustedes van a hacer mayores cosas, lo mismo que estuve haciendo y mayores. Entonces, qué importante es poder entender cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y fíjense cómo las tinieblas, cómo Satanás se encarga de que no podamos comprender. ¿Cuál es la mayor, a veces, batalla que tenemos como hijos de Dios? Poder comprender, poder entender, poder saber. Así que arranquemos a leer ahí en el nombre de Jesús. Espero poder aprovechar el tiempo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Pero arranquemos a leer desde el versículo 1. Hoy vamos a hablar acerca de comunión. Así que para los que están anotando, si quieren poner un título, ponemos comunión, o comunidad, o vida de comunidad, o comunión, o la verdadera comunión, o lo que ahí ustedes van a ir construyendo el título a medida que vamos avanzando la enseñanza. Entonces, Primera de Juan capítulo 1, fíjense lo que enseña, lo que escribe en esta carta. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Antes de seguir leyendo, fíjense el contexto. Está hablando alguien que vio, oyó con sus ojos naturales, con sus ojos y oídos espirituales, alguien que palpó, que pudo tocar, que dijo la vida, o sea, Cristo Jesús, estuve en ese lugar. Dice, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿No es tremendo que diga la vida fue manifestada? O sea, naturalmente nosotros decimos, ¿vos podés ver la vida? Y es como vieron como, bueno, sí, no, el árbol, no sé, o las personas, o yo, mirar, es como algo muy extenso, ¿no? O sea, es como difícil de decir, es difícil, pero él dice, la vida se manifestó y la hemos visto, dice. Versículo 3 dice, y acá es donde viene lo principal que vamos a empezar a hablar, dice, lo que hemos visto y oído. Eso les anunciamos. Antes de seguir leyendo, un testigo
es una persona que vio u oyó una situación particular y puede dar testimonio de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque vio o porque oyó. Entonces, cada vez que vemos y oímos algo, tenemos la posibilidad o la capacidad, o mejor dicho, el ver y oír nos habilita a poder dar un testimonio. No puedo decirte algo que no vi, no puedo decirte algo que no escuché. Entonces, desde el momento en el que vemos y oímos, nos convertimos en testigos. Ahora, dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes, vosotros, dice, tengan comunión con nosotros. Entonces, antes de seguir hablando un poquito de este tema, la razón por la que estamos en comunión o por la razón por la cual se da una comunión o una comunidad no es por amistad, sino que tiene que ver porque estamos viendo y oyendo lo mismo. ¿Cómo se da una comunión? Si volvemos a leer, dice, les voy a hablar de lo que vi y de lo que oí. ¿Para qué? Para que estén en comunión con nosotros, está diciendo. Entonces, ¿qué es la enseñanza que tenemos de ahí? Que ver y oír lo mismo nos une. Y no necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo para permanecer unidos. ¿Por qué? Porque estamos viendo y oyendo lo mismo. Entonces, lo que está enseñando Juan en este momento es, para poder vivir una vida en comunión, yo tengo que poder estar viendo y oyendo lo mismo que mi hermano está viendo y oyendo. Eso nos va a unir, eso va a generar en nosotros una comunión. Eso genera una comunidad, pero también una comunión. Ahora, sigamos leyendo un poquito, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo con esto? Él está diciendo lo que yo vi y lo que yo oí, ahora se los voy a contar. ¿Por qué? Porque quiero que estén en comunión conmigo. Pero no solo eso, porque yo estoy en comunión con Dios y con Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que Él vio y oyó lo mismo que Dios está viendo y oyendo. Al estar los dos viendo y oyendo lo mismo, están unidos por ese testimonio, por esa revelación, por ese conocimiento, por esa verdad. Entonces, mientras más veamos y escuchemos, eso lo que va a hacer es que va a unirnos a otras personas del cuerpo de Cristo que está viendo y oyendo también lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿quién es el creador de la comunión, de la comunidad? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ver y oír significa que estoy viendo un testimonio. Hay alguien que me está mostrando y hay alguien que me está hablando. Por eso puedo ver y puedo oír. Significa que el Espíritu Santo me está dando a conocer una revelación, una verdad. Y ese conocimiento de esa revelación en mi vida, lo que va a hacer es que me va a unir a otro hermano, a otra persona que está viendo y escuchando lo mismo. Pero no estamos esforzándonos por que no se corte un mensaje o una llamada o nos juntamos a tomar mate. No tiene que, o sea, es bueno eso y es re necesario, súper necesario en las comunidades. Pero lo que une a una comunidad no es el tomar mate, el llamarse, el ser amigos. Lo que une a esa comunidad es que están viendo y oyendo lo mismo. Entonces, mientras vea y escuche, ese testimonio que estoy recibiendo me va a unir a lo que otro está viendo y oyendo también. Entonces, la característica esencial de la comunión es ver y oír. Qué importante, ¿no? Ver y oír. Ahora, acá se abre un punto en particular. Yo necesito poder ver y yo necesito poder oír. Imagínate comprarte una tele de 59.000 pulgadas, HD, 5K, 40K, ya no sé cuántas K tiene, pero que no la podés ver. Imagínate comprarte el mejor sistema de audio, pero no lo podés escuchar. Entonces, todo lo que se invirtió para tener eso, para verlo, o todo lo que se invirtió para escuchar eso, no sirve de nada si no lo podés oír y no lo podés escuchar. Ahora, el Señor nos trae una revelación, una verdad, que es
a nuestro espíritu son delicias. Su palabra, su revelación a nuestro espíritu es delicia. Pero si no puedo ver y no puedo oír, es como estar frente a una tira de asado y vos decís que ganas de comer una carne, pero no lo puedo disfrutar, no lo puedo comer. ¿Me explico? ¿Alguna vez les pasó? No, estoy ayunando. No, justo hice asado. No, mentira. Entonces, ahora yo necesito poder ver y necesito poder oír. ¿Dónde está la clave entonces? En mis ojos y en mis oídos. ¿Cuál es la estrategia que Satanás quiere plantear para que las personas no puedan ver y no puedan oír? Justamente cegarles el entendimiento y que no tengan oídos para oír. ¿Cuántas veces hemos leído, ¿no?, en los evangelios donde Jesús enseña y dice, el que tenga oídos, que escuche? Es una pregunta como que dice, pero todos tenemos, o sea, como que, no, Jesús está diciendo el que tenga la capacidad de oír esto. Entonces, la importancia de ver y la importancia de oír. Entonces, para los que están anotando, la comunión entre hermanos es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Porque quien nos hace ver y oír es Él mediante su testimonio a nuestro espíritu. Creo que está en Romanos que dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? El Espíritu Santo no le habla a tu carne. El Espíritu Santo no le habla a tu alma. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos abre los ojos y es el que nos destapa los oídos. Ahora, la importancia de ver y oír y cómo detectamos también la estrategia que tiene las tinieblas para que no podamos ver y no podamos oír. Jesús en uno de los evangelios también dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan de sus malos caminos y se salven. Estaba hablando acerca de una profecía. Entonces lo que está revelando también ahí es que son personas que estuvieron expuestas a la luz, a la revelación, pero no pudieron ver y no pudieron oír. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y fíjense lo que dice. ¿Cuántos leyeron Deuteronomio 28 alguna vez o han escuchado, no? Es donde están escritas todas las bendiciones que van a venir por una causa, dos causas mejor. Pero también si seguís leyendo, la mitad de ese capítulo dice, todo esto bueno te va a pasar si haces esto, pero todo esto malo te va a pasar si no haces esto. O sea, es como muy blanco-negro este capítulo. Ahora, fíjense cómo arranca y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bien, y ahí es donde dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán. Pero fíjense cuál es la clave. La clave no es que me van a perseguir las bendiciones. A veces nuestro foco está en, uy, qué bueno, me van a perseguir las bendiciones. No, hay una condición para poder que las bendiciones me persigan y me alcancen. ¿Cuál es esa condición? Número 1, oír atentamente la voz de Dios. O sea que si hablamos de ver y oír, estamos ahora en el oír. Para poder oír, yo necesito poder tener la capacidad de discernir la voz de Dios, porque dice que tengo que oír la voz de Dios. Tenemos diferentes voces. Está la voz de Dios, está también la voz de Satanás, está también la voz de nuestra carne, está también la voz de nuestra alma. No sé si a ustedes les pasa, pero les voy a dar un ejemplo de cómo pueden detectar la voz del alma y la voz de la carne. ¿Les doy uno? ¿Dos? Bueno. ¿Cuántos dijeron alguna vez, tengo que orar, pero no siento de orar? ¿Les pasó alguna vez?
Quiero ayunar, pero no siento de ayunar. ¿Esa qué voz es? La voz del alma. El alma va a buscar continuamente sentir algo a cambio. Si no siento, entonces no pasó. Si no siento, entonces no sirve. Entonces, ¿cuántas veces nos pasó que entramos a orar a nuestra pieza y salimos y decimos, no sé, no sentí nada? Capaz que la oración no llegó. Esa es la voz del alma. Porque por más que sintamos o no sintamos nada, nuestra oración no llega al cielo por sentir o no sentir. Nuestra oración llega al cielo por la fe. Porque Jesús dijo, el que ora, ore con fe. Entonces, ¿cómo detecto la voz del alma? La voz del alma siempre que te va a hablar, te va a decir, no, es que no siento de hacer eso. Sobre todo cuando hay que perdonar a alguien. No, no siento de perdonar. Nunca vas a sentir de perdonar. Es una decisión perdonar. No tengo que sentir ganas de perdonar. Lo mismo el ayuno. El ayuno es una decisión que yo hago. No tengo que sentir que voy a ayunar. No lo llevemos al alma, no le demos tanto poder al alma. El alma no es quien tiene que tomar las decisiones, es el Espíritu. Ahora, porque el Espíritu Santo, ¿a quién le habla? ¿Al alma, a la carne? No, a nuestro espíritu. Y otra cosa más, otro ejemplo, en cuanto a la voz de la carne. Volviendo al ejemplo del ayuno, cuando tenemos que ayunar, la voz de nuestra carne también empieza a ser escuchada. De repente tenemos hambre, de repente nos ponemos de mal humor, de repente empiezan a pasar cosas en nuestra carne. Un ejemplo es cuando tengo que levantarme a orar a la madrugada. El Señor me levantó para orar a la madrugada. Ahora, ¿qué hace la carne? La carne te va a pelear para que sigas durmiendo. Te va a decir no que la cama está muy cómoda, no que mañana tenés que trabajar, no que vas a estar cansado, no que si el Señor te levantó es para que estés orando ahí 3 horas. Y por ahí el Señor quiere 15 minutos, nada más. Pero la carne empieza a hablar y a decirte. Entonces ahí, ¿qué voz estás escuchando? La de la carne. Entonces hay ejemplos como concretos y claros en los que podemos detectar qué voz estamos escuchando. Ahora, Deuteronomio 28, y volviendo al oír, lo que nos dice es, oye atentamente la voz, no del alma, la voz no de la carne, la voz de Jehová tu Dios. Y otra cosa más, dice, para guardar y poner por obra. Entonces, no solo tiene que ver con oír. Por eso Jesús dijo, el que tenga la capacidad de oír, oiga. No estaba diciendo solamente algo auditivo. Estaba diciendo, número 1, detectar, discernir la voz de Dios. Pero número 2, estaba diciendo también obediencia. Porque yo puedo oír y tener la capacidad de oír, pero no la capacidad de obedecer. Por eso la palabra dice que no seamos oidores olvidadizos. Son personas que tienen la capacidad de oír, la capacidad de discernir la voz de Dios, pero no la capacidad de obedecer. ¿Por qué? Porque dentro hay una rebelión. Porque dentro por ahí hay puede ser una rebelión muy expuesta o puede ser una rebelión interna. Hay veces que es preferible la rebelión expuesta, porque por lo menos se puede corregir. Pero la rebelión interna es como, sí, y por dentro está diciendo, no, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces no podés corregir un poco la rebelión interna. Entonces, hablando de oír, tiene que haber ciertas capacidades, discernir la voz de Dios, pero también tener la intención de obedecer. No basta solo con oír, necesito obedecer. Entonces, ¿qué es lo que justamente hace Satanás a nivel de nuestros oídos? ¿Qué hace las tinieblas a nivel de nuestros oídos para que no escuchemos? Lo que va a hacer es que va a intentar cruzar las voces para que no podamos discernir la voz de Dios. Pero también lo que va a hacer es que no queramos o no tengamos las ganas o por alguna razón no obedezcamos lo que Dios nos está diciendo. Un ejemplo claro, así sencillo. El otro día tenía que encontrarme con una persona para poder hablar acerca de la consejería y nos íbamos a encontrar un sábado a la mañana. Entonces digo, bueno, nos encontramos y hablamos y oramos. Y cuando estoy llegando a la iglesia digo, Señor, ¿qué onda? ¿Está abierta la iglesia o no está abierta la iglesia?
Y el Señor, es re gracioso, ¿no? Pero el Señor me dice, no, está cerrada la iglesia, tenés que ir a buscar la llave. Yo a veces me pongo a hablar también. Entonces digo, bueno, entonces voy a buscar la llave a la casa del hermano. Y digo, no, mejor paso. Y el Señor ya me había dicho que no estaba abierta. Y yo dije, no, paso. O sea, como que le dije, sí, creo, pero dudo. Bueno, entonces, desobediencia un poco, ¿no? Y cuando llego a la puerta, obvio, está cerrado. Si ya me dijiste que estaba cerrado. Entonces voy a la casa del hermano, tengo la llave y cuando vuelvo, me pasa exactamente lo mismo. Digo, Espíritu Santo, yo me parece que tengo que ir para allá, pero algo me dice que tengo que dar la vuelta por el otro lado. Entonces, digo, bueno, voy a dar la vuelta por el otro lado. Y digo, no, bueno, doblo para allá. Y cuando voy para allá estaba todo cortado. Entonces ahí en menos de media hora ya le desobedecía en todo, ¿entendés? O sea, pero escuchar, lo estaba escuchando. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? No estaba obedeciendo. Entonces imagínate yo volviendo con la llave en la mano, perdón Espíritu Santo, perdón por no hacerte caso. Pero desde lo más chiquito, a veces hasta lo más grande, el Espíritu Santo te dice que perdones a tal persona y uno por ahí no le hace caso. Y es algo tal vez que es grande, que necesitamos perdonar para ser perdonados, necesitamos obedecer al Espíritu Santo. Y si a veces no obedecemos en lo pequeño, lo más grande después nos va a costar también. Así que vamos de a poquito. Primero, bueno, Espíritu Santo, te obedezco, hay que doblar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Pero después vamos a terminar obedeciendo al Espíritu Santo ya en decisiones mucho más grandes, como en qué carrera estudiar, como en dónde poner mi negocio, cuándo levantar el emprendimiento, o sea, ya decisiones más grandes. Les comento porque a veces queremos que el Espíritu Santo nos dé la palabra para tomar decisiones que son las decisiones más grandes de nuestra vida, pero no obedecimos al Espíritu Santo en si voy a la izquierda o voy a la derecha. ¿Me explico? O sea, es como que de 0 a 100 como queremos pasar en 2 segundos, pero tenemos que construir una vida de obediencia en lo pequeño para poder llegar a lo grande y ya estar con práctica de obediencia al Espíritu Santo. Amén. Entonces, oír, ya lo tocamos. Ahora habla también de ver, de poder ver y de poder oír. Y si no me equivoco es en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Habla también acerca de los ojos, ¿no? Del entendimiento. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, vanidad de su mente. ¿Qué están pensando todo el día en vanidad? ¿Qué están haciendo? Dándole autoridad a la carne, a su alma, para que tome las decisiones de su vida. Entonces andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que por ahí relata un poco el apóstol Pablo acá? Es que andar en la vanidad de la mente o con el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento se entenebrecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que puede estar resplandeciendo la luz delante nuestro y no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque el entendimiento se llenó de tinieblas y llegó a endurecer. Es un proceso lo que vemos acá. Número 1, andar en la vanidad de la mente. Significa que no es que ando en la vanidad de la mente un día, 2 días, 3 días, ya son meses, ya son años. Ya ando en esa vanidad de la mente. ¿Qué es vanidad? Justamente es la carencia de propósito. Es lo que dice la palabra, es involucrarse en los negocios de la tierra. La palabra dice que como soldados no debemos involucrarnos en los negocios de la tierra para agradar a aquel que nos tomó por soldados,
sino que nuestra mente, nuestros ojos, nuestra vida, la intención de nuestra vida debe estar enfocada en la asignación que Dios nos dio. Entonces, cuando hablamos de vanidad, justamente es todo lo contrario, es el completo desenfoque de la eternidad para volcarnos completamente en la parte terrenal. Una persona llena de vanidad no va a estar pensando en sus generaciones o en lo eterno o en el plan eterno de Dios. Va a estar pensando en sí mismo, en lo que tiene, en lo que posee y en cómo las personas lo ven. Buscando aceptación. Eso es como el término de vanidad que vemos hoy en día. Entonces, andando en esa vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, significa que andando en la vanidad de la mente, como consecuencia va a empezar a traer tinieblas a nuestro entendimiento. A una persona en ese estado le hablas acerca del reino de los cielos y no lo puede entender, porque su mente, su vida está acá, está en plata, está en lo terrenal, está en el reconocimiento, está en la fama, está en la vanidad completa. No canto la canción, pero todo es vanidad. Entonces, no afino ni para tocar el timbre, pero dice, ajenos, o sea, no solo, número 1 dijimos, en la vanidad de la mente, número 2, entendimiento entenebrecido. Es una persona que no puede ya entender, no porque no quiera, ya no puede. Y por consecuencia dice que está ajenos a la vida de Dios. Son personas que están ajenas a la vida de Dios. Los vas a ver sin vida, los vas a ver literal como muertos en vida, no están renovados en el Señor, están muertos, su propósito comienza a morirse, lo que Dios puso en ellos comienza a perder vida, a perder fuerza. Y como consecuencia dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Ya ese es el tercer nivel, vanidad, entenebrecimiento, ignorancia. Pero no queda ahí, sino que sigue. Y dice, por la dureza de su corazón. ¿Dónde están escritas las palabras del Señor? En nuestro corazón. Entonces no podemos llegar a leer esas palabras que están escritas por la dureza ya del corazón. Ya es una persona que, no sé si les pasó, hablar con alguien endurecido. Ya no es que se endureció de golpe, es alguien que anduvo en la vanidad. Es alguien que se le llenó el entendimiento de tinieblas. Es alguien que por la ignorancia que se formó, se volvió alguien sin vida de Dios. Y como consecuencia su corazón está endurecido. ¿Qué es lo que se espera de una persona en ese estado? Que dice la palabra que es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque como ya está tan endurecido, pierden toda sensibilidad. Una persona tan endurecida y ajena a la vida de Dios está sin sensibilidad, o sea, es como que ya no le importa qué es lo que hace o deja de hacer, porque le da igual. Y en ese estado se entregan después, porque ya perdieron toda sensibilidad a pecados, a cuestiones ya muy impuras. ¿Por qué? Porque están tan duros. El Espíritu Santo les puede seguir hablando, pero ya están tan duros que no, ya como dicen por ahí, que ya no le entran balas a esa persona. Está tan endurecida. Entonces imagínate, Dios te está trayendo luz, pero no puedo ver esa luz. Un claro ejemplo es Juan capítulo 1, que la Biblia dice que la luz que todo hombre ve al nacer venía al mundo. Dice, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y en un momento habla y dice que la luz se manifestó, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es ese es el resultado de un corazón endurecido? ¿Por qué? Porque vino la luz y se manifestó, pero mis obras de tinieblas quedaron expuestas frente a esa luz. Entonces ellos tuvieron dos decisiones. Y hermanos, cada vez que la luz, la revelación de Dios viene a nuestra vida, cada vez que podemos ver y oír por el Espíritu Santo, es luz que se manifiesta en nuestra vida. Ahora, cada vez que la luz se manifiesta en nuestra vida, vamos a tener siempre dos opciones.
o amar las tinieblas para que mis obras no se expongan, o dejar que la luz resplandezca y ser yo transformado a su misma imagen. Cuando la luz se manifiesta, hermanos, ninguno a veces de nosotros vamos a tener todo punta en blanco. No esperen eso. Todos vamos a tener seguramente algo que entregar al Señor, algo que decimos, uy, qué vergüenza, no sabía que tenía esto, pero gracias a tu luz que vino me doy cuenta. Ahí tengo la decisión, no, mejor me corro de la luz, no, mejor le bajo la térmica al Señor, para que no me siga alumbrando, no, porque mirá todo lo que tengo. Eso es lo que hicieron, se manifestó la luz, pero amaron sus obras, rechazaron esa luz, prefirieron vivir en tinieblas. Entonces, cada vez que la luz, la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo viene a nuestra vida, tenemos dos oportunidades. En Éxodo 34:7, Dios le habla a Moisés cuando pasa delante de él y le dice, Moisés dice, Dios grande y misericordioso, tardo para la ira, que perdona la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que Moisés estaba delante de la luz, de la gloria de Dios, que se manifestó. Y cómo a él se le ocurrió decir que Dios visita la iniquidad, que son maldiciones generacionales, que es pecado, que es tinieblas. ¿Por qué? Porque estaba frente a la luz, y frente a la luz sus obras se hicieron visibles. Recordemos que Moisés, por uno de los errores tal vez de Moisés que vemos, es que él mata a una persona y lo entierra. ¿Qué intenta hacer? Intenta ocultar algo. Entonces, cuando la luz de Dios se manifestó en él no escapó a esa luz. Dice la Biblia que después de orar, él se arrodilló delante del Señor. Se apresuró, dice, a arrodillarse. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que la luz se manifestó, una revelación se manifestó. Sus tinieblas fueron expuestas, pero no escapó a la luz. Dejó que la luz lo transforme. Entonces, lo que nos une y nos permite estar en comunión es ver y oír, tener la capacidad de ver y oír. Por eso les decía, Satanás y las tinieblas y el mundo busca que no podamos ver y que no podamos oír. Pero con todo lo que hablamos hasta ahora, si por alguna razón no podemos ver o no podemos oír, que el Espíritu Santo nos va a dar la gracia para que todo entendimiento entenebrecido de nuestra vida reciba la luz. Como la oración del apóstol Pablo que dice que ora por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Fíjate la oración que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él era consciente de que la estrategia de Satanás para que no podamos ser transformados y vivir en comunión es que nuestro entendimiento sea entenebrecido. Por consecuencia no vamos a poder ver ni oír. Y cuando ora dice alumbrando los ojos de su entendimiento para que puedan saber cuál es la esperanza a la que fueron llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Son 3 puntos clave: conocer la esperanza a la que fuimos llamados, la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna, la esperanza. Número 2, está hablando de la herencia que nos corresponde por ser santos y lavados por la sangre del Cordero y como hijos de Dios. Y número 3, conocer cuál es el poder que está a favor nuestro por causa del nombre de Jesús, que dice que ese es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que cuando se abran nuestros ojos y oremos, vamos a saber que hay un poder que está a favor nuestro. ¿Cuál es ese poder? El mismo que levantó a Jesús de los muertos. Hermano, cuando ores por una situación cualquiera, sea una situación tranquila, mediana o complicada, tenés que saber que hay un poder que está a favor tuyo. Ese es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué busca las tinieblas? Que no sepas que ese poder está a favor tuyo, que pienses que estás solo, como le pasó al que estaba sirviendo al profeta Eliseo, que un ejército los había sitiado y él, por no poder ver, pensaba que los iban a matar.
Pero cuando sus ojos fueron abiertos, él pudo entender que habían mayores a favor de ellos que en contra de ellos. ¿Qué se le reveló? El ejército celestial. Cuando el Espíritu Santo nos revela y nos alumbra los ojos del entendimiento, entonces vamos a poder saber no solo la esperanza. La palabra dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor del Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Número 2, tenemos herencia, no estamos solos, somos parte de una familia. Número 3, hay un poder que está a favor nuestro. Entonces, ver y oír es igual a testimonio. El Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo dice que no va a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar de todo lo que escucha a Jesús decir y todo lo que ve a Jesús hacer. Fíjense la clave, ver y oír, de vuelta. Entonces el Espíritu Santo cuando nos habla, no nos habla por su propia cuenta, porque Él fue enviado para glorificar a Jesús. Así como Jesús caminó en la tierra, no diciendo nada por su cuenta, sino todo lo que escuchaba al Padre decir. Y no haciendo nada por su cuenta, sino haciendo lo que veía al Padre hacer. De vuelta, escuchar y ver. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para poder escuchar y para poder ver. ¿Por qué? Porque por medio de su testimonio acerca de Jesús, Él nos va a mostrar y Él nos va a hablar. Ahora, ese testimonio que produce el Espíritu Santo en nosotros inicia un proceso de transformación siempre y cuando yo quiera. Como decíamos, la luz se manifestó. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que la luz me transforme o voy a ocultarme para que nadie vea mis errores? Y acá es donde a veces tenemos que ser sinceros delante del Señor. ¿Amamos o no amamos la corrección? Hay personas que no le podés decir nada porque le decís algo y se ofende. Te habla el año que viene, hasta que se le vaya el enojo. ¿Por qué? Porque no pueden ser corregidos. ¿Por qué? Porque a veces tal vez que hay cosas que sanar, tal vez hay cosas que liberar, tal vez hay cosas que tratar. Por eso alguien no puede ser corregido. No, mejor dicho, no quiere ser corregido. Pero hay un ejemplo muy claro en la Biblia, y vamos a leerlo, así seguimos avanzando, en donde en Éxodo, ahí no me acuerdo, si me pueden ayudar, es cuando el suegro de Moisés, Jetro, viene a Moisés y le dice, che, Moisés, estás haciendo todo mal. Recordemos antes de seguir avanzando y pongamos en contexto. Moisés era el único al que Dios le hablaba cara a cara. Moisés estaba juzgando a Israel en un momento. Y dice que Moisés tenía que estar escuchando al pueblo y darle la opinión de Dios y el consejo de Dios acerca de su situación. Consejería. Ahora, un poco más de contexto. Eran 3,5 millones de personas. 18, gracias. Ahora, poné el contexto. Había muchas personas que atender. Y Moisés era el único que los atendía. Ahora, imagínate la cabeza de Moisés. Vienen 2 personas y dicen, no, pasa que mi vecino me debe plata, ¿qué hago? ¿Le pago o no le pago? Entonces, y Moisés bajando la dirección de Dios. Muy bien, sí, no, lo tenés que pagar, obviamente. Se va la persona. Entra otra. No, pasa que me robó una vaca. Moisés resolviendo todos los temas de las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el capítulo 18, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, la cabeza de Moisés habrá quedado explotada de problemas.
Y viendo el suegro de Moisés, recordemos que Moisés laburó 40 años para su suegro, para casarse. O sea que él venía ya de un historial, ¿no? Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ahora, antes de seguir leyendo, tengamos de vuelta ese contexto. Era el que estuvo delante de la gloria de Dios. Es el que vio a Dios pasar. Es el que conoció al Dios misericordioso y tardo para la ira. Es el que estuvo delante de Dios cuando Dios escribió desde su propio dedo en las tablas de la ley. Es el que bajó de estar esos 40 días en el monte Sinaí, vio a Israel, se le salió la cadena y tiró todo, y volvió a subir otros 40 días de ayuno de vuelta al monte Sinaí, bajando de vuelta con las tablas, Dios dictándole para que él pueda escribir. O sea, es alguien que abrió el mar rojo, es alguien que, o sea, tenemos todo el historial de Moisés. Viene alguien a corregir a Moisés. Veamos cómo se comporta la persona que estuvo delante de la gloria de Dios. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Ahora, antes de seguir leyendo, ¿qué le responde Moisés? O sea, Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. Moisés estaba sirviendo a Dios. Moisés seguía escuchando la voz de Dios y Dios le hablaba a él cara a cara. Seguía siendo el siervo de Dios y seguía haciendo la voluntad de Dios. Y cuando estaba haciendo la voluntad de Dios, alguien viene y le dice, no está bien lo que estás haciendo. Cualquiera de nosotros le hubiese dicho, ¿y vos qué me venías a decir? ¿Cuál habrá sido nuestra respuesta, no? ¿Y vos qué sabés? ¿Y vos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser compatible con respecto a cuánto tiempo pasamos delante de la gloria de Dios. Depende cuánto tiempo pasé delante de la gloria de Dios, va a ser mi respuesta a la corrección. Veamos cuál es la respuesta de Moisés. Si le falta más gloria o si tiene la gloria suficiente para pasar esta situación. Versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está con vos. Le está diciendo Moisés, te vas a morir y vas a hacer que todos los demás se mueran. O sea, fíjate cómo vino el suegro. Encima Dios le mandó al suegro, se ve que no había quien pueda corregirlo. Se ve que nadie se animaba, entonces Dios mandó a alguien que tenía acceso para corregirlo. Fíjate cómo a pesar de estar delante de la gloria de Dios, de abrir el mar rojo, de todo lo que hizo, cómo necesitamos la corrección. Y le dice, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Fíjense, está abriendo la puerta para que Moisés le diga, vos no sabés nada. Le está abriendo la puerta para decirle, pero yo soy el que está delante de la gloria de Dios. Dios me habla cara a cara a mí. ¿Vos quién sos? ¿Entendés? Como esa naturaleza humana. También le está diciendo, es demasiado peso para vos. Él le podría responder, no, pero yo me la banco. Yo viajé en el Sarmiento, yo viajé en el Roca, con esto yo puedo. Le está abriendo esa puerta. Y fíjense lo que dice, oye, versículo 19, oye ahora mi voz. Entonces la voz de Dios hay veces que viene a través de una persona también, del consejo. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y antes de seguir leyendo, fíjense cómo tenemos que discernir la voz de Dios y cómo necesitamos tener nuestros oídos lo suficientemente afinados para escuchar la voz de Dios cuando nos habla directamente o cuando nos habla a través de nuestro hermano. Varones, la voz de Dios puede ser oída aún a través de nuestras suegras. Mujeres, la voz de Dios puede ser oída aún a través de tus suegros. Lo que necesitamos es discernir quién me está hablando. Dios puede usar a mi suegro, Dios puede usar a mi suegra, Dios puede usar a mi hijo, a mi hija.
Dios puede usar a una persona. Yo tengo que poder discernir esa voz y no personificar la voz de Dios. Dios me puede hablar a través de mi suegra, pero si no la perdono a mi suegra por alguna razón, no voy a poder escuchar lo que Dios me está hablando. ¿Me explico? Entonces, oye ahora mi voz, te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, somete tú los asuntos a Dios, enséñales las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Versículo 24, vemos la respuesta de Moisés. Vemos qué tanto estuvo delante de la gloria de Dios. ¿Por qué nos damos cuenta que estuvo delante de la gloria de Dios? Por su comportamiento. Alguien lo viene a corregir y él que le dice, versículo 24, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Alguien que estaba en lo más alto, alguien que estaba súper lejos para cualquier persona tal vez en acceso. Alguien que estaba más para dar que para recibir, pero necesitaba un consejo. ¿Por qué? Porque estaba bien lo que estaba haciendo. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba escuchando la voz de Dios. Estaba sirviendo al pueblo. Estaba haciendo lo que Dios le mandó. No estaba haciendo nada malo. Pero si seguía en ese camino, se iba a morir antes de tiempo, porque el cuerpo no le iba a dar. Entonces Dios le mandó a alguien accesible, a alguien que él pudiera escuchar para darle un consejo. Esto nos ayuda, hermanos, a poder tener nuestros oídos afinados para escuchar la voz de Dios y para no rechazar el consejo. Yo he aprendido ahora, soy joven todavía, tengo 34 años, pero hoy ya amo más el consejo o el que me corrijan, que me den una palmada a la espalda. Prefiero que me corrijan antes de que me tiren flores por algo. ¿Por qué? Porque la manera en la que yo sé que voy bien es cuando me corrigen. Yo siempre digo, sabía siempre que me iba a casar con una mujer que tenga el carácter de mi esposa. Ella tiene el carácter en el que puede decirme cuando estoy haciendo algo mal. Yo sabía siempre que me iba a casar con una mujer así. ¿Por qué? Porque yo siempre en mi corazón estaba el deseo de Dios, yo necesito a alguien que me pueda corregir. No alguien que todo el tiempo me tire flores, sí, te queda bien, sí, todo lo que estás haciendo está bien. No me sirve eso, porque para poder ser una persona que sirve a Dios, que camina en rectitud, necesito corrección. Amén, esta parte no me dicen amén, Entonces necesitamos corrección. Pero por medio del Espíritu Santo Él nos va a hacer ver y nos va a hacer oír. Cuando el Espíritu Santo empieza a abrirnos los ojos del entendimiento y los oídos, empieza a resplandecer esa luz. Dijimos, tenemos dos opciones. O dejo que me transforme o empiezo a amar las tinieblas para no ser corregido. Entonces, si yo empiezo a dejar que la luz resplandezca, no apago la luz cuando Dios prende la luz, sino que lo ayudo a que ponga más reflectores ahí en todo lo que tengo que tratar. Entonces, eso lo que desencadena es un proceso de transformación. Entonces, la comunión no es por conocimiento humano, no basta solo con saberlo de manera natural. El testimonio debe ser recibido para que produzca transformación en mi vida. Todo lo que el Espíritu Santo me muestra de Jesús tiene que ser recibido. Tengo que hacerle un espacio en mi vida para que eso empiece a fructificar. Ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Orgullo o humildad? ¿Por qué? Tengan pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Diciendo que,
siendo en forma de Dios, no lo tomó como aquello a que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se volvió a humillar más todavía. ¿Cuál es la naturaleza? Humildad. Ahora, cuando vemos que el Señor nos abre los ojos y nos abre los oídos en cuanto a la naturaleza de Jesús, que es humildad, eso es una lámpara que alumbra, ¿no? Es revelación. Esa revelación en la cual yo estoy mirando la naturaleza de Cristo, es el momento en donde yo puedo decidir qué voy a hacer. ¿Voy a dejar que la naturaleza de Cristo viva en mí, que es la humildad, o voy a dejar que el orgullo que está en mí sea el que prevalezca? Entonces me oculto de la luz. Ese es el momento indicado en donde podemos dejar que la palabra nos comience a transformar. Entonces el ver y oír significa velos que caen, significa verdad revelada. Esta verdad revelada y estos velos que caen produce transformación en la vida de una persona. Y un ejemplo claro es lo que el apóstol Pablo dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui grande, dice, ¿qué significa eso? Conciencia. ¿Qué significa revelación? ¿Qué significa que fui consciente de algo? Alguien me despertó la conciencia. Dejé las cosas que eran de niño. ¿Qué significa eso? Transformación. La luz resplandeció sobre mi inmadurez. ¿Qué hago? ¿Sigo tomando la mamadera a pesar de que ya me salió la barba? ¿O dejo que me transforme el Señor por esa luz? Entonces decido madurar. La madurez es una decisión. Retarde. Vamos avanzando. Entonces, la transformación comienza cuando decido que la luz resplandezca en mi vida y me comience a transformar. Este proceso de transformación se da internamente mientras siga viendo y oyendo. ¿Dónde nos tenemos que mantener? Viendo y oyendo. Es decir, que mi tal vez esfuerzo está en seguir teniendo la capacidad de ver y seguir teniendo la capacidad de oír, pero sobre todo seguir teniendo la capacidad de obedecer. Eso lo que me va a hacer es que me va a mantener en la comunión con el Espíritu Santo. Y como decíamos, también en una comunidad, porque yo estoy orando para que el Espíritu Santo me transforme y que la luz me transforme y que su palabra me transforme y que saque todo lo podrido que está dentro mío, dejando que la revelación de Cristo en mí comience a transformarme. Pero mi hermano, él también está viendo lo mismo y oyendo lo mismo. Lo que nos va a unir en el Espíritu Santo es ese testimonio. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo es lo que nos une en una comunidad. El testimonio de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo es lo que nos une. ¿Qué es lo que une a los cristianos perseguidos en los países donde se persigue a los de nuestra fe? No los une el temor, los une el Espíritu Santo. Por eso les habla y les dice: juntate a las 8 en tal lugar, andá a las 8 en tal lugar, y a todos le habla exactamente lo mismo. Y en iglesias subterráneas se encuentran todos en el mismo lugar. Ahí no hubo folleto, no hubo redes sociales, no hubo absolutamente nada. El Espíritu Santo a su Espíritu les dijo dónde tenían que reunirse. ¿Quién los une? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla en Efesios 4:16 que el cuerpo de Cristo, unido por sus coyunturas, crece y madura, dice, hasta el conocimiento pleno. Pero, ¿cuáles son esas coyunturas? Es el testimonio del Espíritu Santo. Lo que nos une como hermanos es el testimonio del Espíritu Santo a través de Cristo en nosotros. Entonces, cuando este proceso de transformación comienza en mi vida, estoy preparado para la vida de comunidad, la vida de comunión, con Dios, con Cristo, pero también con mi hermano. Entonces, el apóstol Pablo, algo que le pasó, es que él venía persiguiendo a la iglesia. Jesús se le revela y él queda automáticamente ciego. Y dice que empieza a ayunar después de que se encuentra con el Señor. Y aparece Ananías, guiado por el Espíritu Santo. Y cuando se encuentran,
Al apóstol Pablo se le caen los velos. Algo que vemos ahí es que como él, la luz le resplandeció y decidió que la luz lo libere y lo transforme. El proceso de transformación comenzó en él. Cuando eso comenzó en él ya estaba listo para vivir en comunidad. Y ahí apareció Ananías, oró por él, recobró la vista y se convirtió como en un discípulo. Entonces, quien construye la comunidad, la vida de comunidad y la comunión entre hermanos es el Espíritu Santo. Fíjense que cada vez que más descubrimos lo que hace el Espíritu Santo, cada vez más nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. El Espíritu Santo es el que nos está uniendo. El Espíritu Santo es el que nos da el testimonio de Jesús a nuestro espíritu y nos une como hermanos. Todos, ¿en qué estado? Mirando y oyendo el testimonio, siendo transformados por ese testimonio. Pero también en la palabra habla de los que eligieron amar las tinieblas. En Juan capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué vemos ahí? Personas que amaban a Jesús, que amaban su testimonio, que veían y oían y eran transformados y que por ese testimonio vivían en comunión, pero había otras personas que decidieron no ser transformados, que físicamente estaban con ellos, pero en el espíritu no estaban con ellos. Y lo que Juan está diciendo, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo que está diciendo es, no tenían nuestra naturaleza, no quisieron la luz, amaron las tinieblas, pero para eso salieron de nosotros, para que se manifieste que no eran, dice, de nosotros. Está hablando, tienen otra naturaleza, no se dejaron transformar por la palabra y nadie los echó. Ellos hay un momento en donde terminan saliendo, no porque alguien los haya echado, sino porque no había ya una comunión en esas personas. ¿Por qué? Porque ya no estaban mirando lo mismo y ya no estaban oyendo lo mismo. ¿Cuál es la coyuntura que nos une para una comunión? El testimonio, que es ver y oír. Por eso el apóstol Pablo, y ya cierro, ora diciendo, oro para que, porque le escribe a Efesios, un lugar donde se estaba construyendo una comunidad de personas que seguían a Jesús. Y el apóstol Pablo ora por ellos, y no ora solamente diciendo, bueno, que se amen, que se cuiden. No, él está diciendo, hay algo que Satanás quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Que no puedan ver y que no puedan oír, que pierdan el foco del testimonio de Cristo. Por eso oro por espíritu de sabiduría y de revelación, no en finanzas, no en el amor al prójimo, no en religión, sino en Cristo, el conocimiento de Dios, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Fíjense, la oración, el foco de la oración es, quiero que puedas ver. Quiero que todo lo que te impide ver sea removido para que veas. Porque si ves, vas a poder entender la esperanza en la que fuiste salvo, la herencia que te corresponde como hijo de Dios y el poder que está a favor tuyo. Nuestra asignación también como hijos de Dios es orar para que todo aquel que esté en tinieblas pueda ver la luz. Por eso dice la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la salvación. Satanás, su estrategia es que no podamos ver y que no podamos oír. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición y que el Espíritu Santo nos esté hablando. Yo quiero hoy orar por personas que sienten que la luz está delante de ellos, pero no pueden ver. Que sienten que hay algo que me impide poder comprender. Que la oración que el apóstol Pablo está haciendo ahí, la quiero hacer mía también. Y quiero poder ver a Jesús, quiero poder escuchar a Jesús. Y quiero que esa luz encuentre un lugar en mi vida para ser cada vez más transformado. Porque la comunidad que tenemos preciosa en este lugar es una comunidad que, si bien se cuida, se trabaja, se crean relaciones, se crean amistades, se crean espacios
y todo lo que es necesario, pero quien une esa comunidad es el Espíritu Santo. Quien nos une es el Espíritu Santo. Las coyunturas que unen esta comunidad es que el Espíritu Santo a vos, a mí y a todos los que estamos acá nos está queriendo mostrar a Cristo. Mientras nos mantengamos unidos, la palabra dice unidos en la fe, teniendo un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo Padre de todos nosotros. Son personas que se mantienen viendo a Cristo, mirando a Cristo, oyendo a Cristo, dejando que las palabras de Cristo lo transformen. Esas personas terminan siendo unidos en una comunidad. Cuando dejamos de ver y cuando dejamos de oír lo mismo, entonces ahí ya no estamos en comunión. Podemos tomar mate, podemos hablar, podemos estar, pero lo que nos une está desgastado. Cuando una persona se esguinza o se lastima un ligamento, tiene que ir a un kinesiólogo para que le ayude a restaurar ese ligamento, esa coyuntura, esa unión. Y siento que hay personas que tal vez fueron golpeadas un poco en esa área. Eso lo que me unía, tal vez se dislocó, tal vez se esguinzó, tal vez se estiró, tal vez se rompió. Pero por medio del testimonio del Espíritu Santo, lo que nos une no es la amistad, es hermosa la amistad. Lo que nos une, yo veo, siempre amé esto de esta casa. Cuando los chicos estaban en el saloncito, 18 años, algunos le estaba recién saliendo la barba, algunos estaban recién empezando, y los veías que estaban todos juntos. Salían a algún lugar, iban todos juntos. Le faltaba $1, $2 a alguien para el colectivo, todos juntaban para que ese vuelva. ¿Qué es lo que veías ahí? Veías una amistad, y yo siempre veía tanta pureza en esa amistad. Y yo decía, qué lindo corazón que tienen estos chicos. Mirándolo de afuera, no, ahora estoy adentro. Pero mirándolo de afuera, miraba ese corazón. ¿Qué los une así? Y lo que ellos estaban construyendo, hoy en día algunos tienen hijos, algunos se casaron, algunos les faltan un poco de pelo, todo lo que quieras, pero siguen. Y vos decís, lo que los une, son amigos, se aman, son hermanos, se aman, pero lo que los une es el Espíritu Santo. Algo que se cuidó en esta casa hasta el día de hoy y oramos para que se siga cuidando, es que lo que nos une es que estamos todos mirando a Cristo y escuchando a Cristo y obedeciendo a Cristo y dejando que Cristo nos transforme. La amistad que podemos tener es hermosa, no descuidemos. No dejes de mandar mensaje, no dejes de regalarle algo, 1 kilo de yerba, aunque sea tu hermano. Pero lo que nos une es que todos estamos mirando a un mismo lugar, oyendo una misma voz. Lo que nos une como comunidad es Cristo revelado por medio del testimonio del Espíritu Santo. Yo quiero orar por todos los que estamos acá. Me gustaría que puedan salir de su lugar y pasar acá adelante. Todo aquel que quiera que los ojos de su entendimiento hoy se abran. Amén. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, vos estás ahora en este momento, Señor. Te damos lugar, el espacio para que te muevas en la vida de las personas que hoy decidieron pasar. Oro para que toques su vida, Señor. Oro, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que sus ojos sean abiertos, los ojos de su entendimiento sean abiertos. Señor, vos conocés el clamor de su corazón,
que tal vez a veces cuesta entender o comprender tu voluntad, Señor, o lo que vos querés con ellos. Pero Espíritu Santo, oro lo que está escrito, Señor. Oro lo que está escrito a favor de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oro lo que está escrito en tu palabra, Señor. Oro porque derrames espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de su entendimiento para que puedan saber cuál es la esperanza a la que fueron llamados, cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con ellos, los que están creyendo. Espíritu Santo, hoy oro para que todo lo que impide que puedan ver a Cristo, oír a Cristo, en el nombre de Jesús, hoy oro para que toda tiniebla, toda vanidad en la mente, todo entendimiento entenebrecido, toda ignorancia y estar ajenos a la vida de Dios, oro para que todo corazón endurecido hoy sea transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, para que se cumpla lo que está escrito, que pondrás tus palabras en su corazón y las escribirás en su mente. Y ya nadie dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más grande al más pequeño. Espíritu Santo, y pramagina manenda pro kene kinanasaya e prana kele nendere mra kinara lama cantanara laia. Espíritu Santo, oro ahora en el nombre de Jesús, comienza a derramarte sobre cada vida en esta noche que pasó, que cada vida que está orando delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que todo velo caiga en el nombre de Jesús. Escrito está, mirando todos a cara descubierta, como por un espejo somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, mirando todos la gloria de Dios a cara descubierta.